noches, bienvenidos a La Puerta Abierta TV. Mi nombre es Cristian Franco, soy director de interacción de la Sociedad Bíblica Argentina. Quizás usted se pregunte dónde está el pastor Juan Pablo Bongarrá, que hoy no está en el programa. Bueno, los fieles seguidores de este programa habrán visto hace una semana cuando charlábamos con el pastor aquí en el programa, y él, junto con el equipo que hace este precioso programa, ceden este espacio, que sería los lunes, en principio 2016 cada 15 días y el año próximo todos los lunes, para que como Sociedad Bíblica Argentina podamos compartir, estar en su mesa, estar en su casa, allí donde usted se encuentra, y hacerle llegar distintos aspectos de la misión que tenemos por delante para la obra bíblica. También, por supuesto, compartir historias, testimonios y, muy fundamental, en cada uno de los programas, compartir recursos. Le damos muchas gracias al pastor Juan Pablo Bongarrá, al equipo de La Puerta Abierta TV, a Canal Luz por este espacio, que es una vía de contacto para que hoy estemos allí con usted. Y hablando de vías de contacto, por supuesto los teléfonos son los de siempre, para aquellos que los conocen, y esperamos su llamado, esperamos su mensaje. Así que puede comunicarse por teléfono al de Buenos Aires, el código 011, y luego 4568-6667, 4568-6667, lo debe tener allí en pantalla, y también puede mandarnos algún mensaje por WhatsApp al 15 60 41 35 85 con el código, el prefijo de Buenos Aires antes. Y como este es nuestro primer programa a cargo de la Sociedad Bíblica Argentina, nos gustaría en cada uno de los programas tener una consigna, que usted nos pregunte, nos llame, participe. Y en este primer programa, ¿qué le gustaría que tratáramos a lo largo de este tiempo? Con respecto a la obra bíblica, con respecto a testimonios de lo que el Señor está haciendo, preguntas tal vez sobre la palabra del Señor. Bueno, aquí estamos también para ayudar. Y decíamos que es el primer programa y es un privilegio también para nosotros tener al director general de la Sociedad Bíblica Argentina, a Rubén del Re, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Rubén. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bueno, un privilegio muy grande compartir una vez más este programa. Esta vez con algún cambio. Es otro el que está adelante entrevistando y bueno, me sumo a tus palabras de gratitud al pastor Juan Pablo Bongarrá, a todo el equipo de La Puerta Abierta TV, que hace un trabajo tan formidable y de tanta ayuda, de tanta bendición para todos aquellos que lo seguimos y que nos dan este espacio para hablar de la tarea de llevar la palabra de Dios a todos. Así es. Bueno, hablando de llevar la palabra de Dios a todos, ¿qué es la Sociedad Bíblica Argentina? Porque a veces algunos nos preguntan, cuando uno visita iglesias o recorre las provincias, ¿quién es el dueño de la Sociedad Bíblica Argentina? ¿O cuál es el verdadero objetivo? ¿Es una librería? ¿Es una editorial? ¿Qué le podríamos decir a nuestros amigos allí del otro lado? Bueno, la verdad es que la Sociedad Bíblica Argentina es una asociación civil sin fines de lucro y que fue fundada por las iglesias justamente para servir a las iglesias. Hace ya algo más de 50 años, las iglesias de Argentina dijeron, bueno, creemos que la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a los argentinos es responsabilidad de argentinos. Y entonces tomaron este desafío y juntas, en unidad, con representantes de todas las denominaciones que existían en ese momento, año 66, fundaron esta asociación civil. A veces nos preguntan, bueno, ¿quién es el dueño? En realidad, cada uno de aquellos que aman la obra bíblica o tienen el anhelo de que el mensaje de la Biblia llegue a todas las personas, es de alguna manera un dueño. Está compuesta por socios que son representantes de distintas iglesias, pastores, líderes, profesionales, gente que tiene algún tipo de compromiso especial con esta causa. Es muy interesante, Rubén, lo que contás, porque a veces alguno,
cuando se pregunta con respecto a esto, dice, bueno, yo quisiera participar, o quisiera ver la manera, y justamente las iglesias son las dueñas, se puede decir así, las dueñas de la Sociedad Bíblica Argentina, que está para servir. Nos debemos a ellas. Qué bueno. ¿Y cuál es la misión? Porque sabemos que hace poco se renovó, se reformuló la misión, el anhelo de la Sociedad Bíblica Argentina. Dicho sea de paso, cada uno puede visitar la página de Facebook o el sitio web de la Sociedad Bíblica Argentina y allí leer y enterarse de noticias. Pero ¿cómo resumiríamos el anhelo, la misión que hay en el corazón de aquellos que llevan adelante la Sociedad Bíblica? Bueno, en realidad es una misión que se viene manteniendo desde hace casi 200 años, cuando comenzaron las primeras sociedades bíblicas. La primera fue la Sociedad Bíblica Británica, después aparecieron otras en Europa, después en la americana, y finalmente la Sociedad Bíblica Argentina hace 50 años, como decía. Pero cada tanto hace falta como reexpresar ese anhelo y esa misión, y lo expresamos de esta manera. Decimos que queremos que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia, en el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Y para esto servimos a las iglesias traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando la palabra de Dios. Muy interesante. Muy interesante porque habla de una misión completa, ¿no es cierto? Es decir, que no solamente involucra, bueno, voy a repartir o voy a entregar Biblias por allí, sino hacer una obra completa de aportar la palabra, pero también que la persona pueda interactuar con esa palabra, con ese texto bíblico. Exactamente. Y de alguna manera este anhelo lo que expresa es el anhelo de las iglesias, el anhelo de todo creyente. Y como sociedad bíblica nos consideramos como una entidad sirviente de las iglesias, ¿no? Entonces, tratando de proveer recursos para que ese anhelo pueda ser una realidad. A veces se usa una ilustración de la sociedad bíblica como el paje de armas. Esta figura de la antigüedad donde iba el señor o el caballero a cazar allí al bosque, y el paje de armas iba con la espada adelante abriendo el camino, o iba por detrás justamente proveyendo el armamento, ¿no? Y este ha sido el rol de las sociedades bíblicas a lo largo de estos casi 200 años de historia. Es una muy buena ilustración, incluso que podemos aplicar en nuestras iglesias. Ahora, se habría que hablar de desafíos actuales que tiene la palabra, porque hablamos, por supuesto, quienes amamos la Biblia, no nos tienen que convencer de leerla, quizás sí aprender a leerla mejor, a interactuar con ella, pero ¿cuál sería el desafío hoy en día que ves a lo largo del país que las iglesias tienen con respecto a la Biblia y la cultura, la sociedad? ¿Cómo conectarla? ¿Cuáles serían uno o dos desafíos? Bueno, todavía tenemos un desafío de difusión de la palabra de Dios. Todavía creemos que hay mucha gente que no ha tenido acceso a la lectura de la Biblia. ¿Sí? Tal vez un conocimiento algo fragmentado cuando era chico, a través en la iglesia o cuando tomó la primera comunión, pero no ha tenido acceso a la palabra de Dios. Y nuestro anhelo es que la Biblia pueda llegar a todos. Entonces todavía hay una tarea muy importante en la distribución de la Biblia, y esa es una tarea que hace cada creyente, ¿no? Llevando esta palabra a sus vecinos, a sus familiares, y a todas las personas que no han tenido acceso. Tenemos un gran desafío hacia adentro de la iglesia también. Muchos tenemos una Biblia, muchos tenemos varios ejemplares en casa y aún la bendición de poder tener distintas traducciones. Pero el gran desafío es a leerla y a cimentar nuestras vidas en la palabra de Dios, a que esa palabra pueda estar presente cada día en nuestro hogar. Y hay un desafío todavía aún mayor, que es poder desarrollar una manera de pensar, de ver la vida basada en los principios de la palabra de Dios. Muy interesante, Rubén. ¿Y
un testimonio breve que puedas contar así fresco de estos últimos tiempos que te haya llegado o hayas experimentado a nivel personal con respecto a la palabra en este sentido, ¿no? De interacción, alguien que descubrió o que pudo conectarse con amigos, un testimonio breve. Sí, bueno, justamente una cosa maravillosa que experimentamos en estos últimos años, y alguna vez pedimos oración desde este mismo lugar, desde este mismo espacio, fue en tiempos difíciles donde no podían ingresar Biblias al país por restricciones a la importación, cómo el Señor respondió esa oración de maneras sobrenaturales. Y en medio de esas restricciones tan severas que iban a implicar que tal vez un 70% menos de Biblias iban a ser distribuidas, el Señor nos permitió casi duplicar la distribución. Lo cual demuestra es que la obra de llevar la palabra a todos es una obra que la lidera Él mismo. Así es. Siempre decimos que la palabra de Dios se difundió en el mundo por casi 1800 años sin las sociedades bíblicas, lo cual es una tarea que Él hace, y nosotros simplemente queremos cumplir nuestro rol en esta responsabilidad que las iglesias nos han asignado, de que la palabra pueda llegar a cada persona en el idioma de su corazón y a un precio que todos pueden acceder. Bueno, nos escriben ya algunos amigos, empezaron a enviar sus mensajes y usted puede hacerlo también allí a los teléfonos que figuran en la pantalla, y como siempre esta vía de contacto está abierta. Ana y Walter Hafner desde Oliva, provincia de Córdoba, bueno, sugiere que podamos compartir los fundamentos de la palabra de Dios a lo largo de estos programas, y es algo que confiamos que podremos hacer, especialmente con invitados que van a seguir viniendo, y cada uno de los programas tendrá una temática con respecto justamente a la palabra de Dios. Beatriz de Chaco dice: vamos a extrañar mucho a Juan Pablo, pero Beatriz, Juan Pablo sigue de martes a viernes, todavía no nos dio toda la semana, así que solamente los lunes. Mañana martes Juan Pablo está aquí con el programa habitual, con las entrevistas que él siempre hace, así que, pero gracias por los saludos y los deseos de bendición. Rubén, tenemos un minuto. Me encantaría que a nuestros amigos que están allí, ahí tenés la cámara, en un minuto puedas decirles algo de tu corazón que les quede en la mesa familiar o en el momento en el que están ahora mirando el programa. Tal vez uno de los mayores anhelos es esto de que la palabra de Dios vuelva a ser central no solo en la vida individual, sino en la vida del hogar. Que la Biblia puede estar abierta en la mesa familiar, tal vez en el momento antes de cenar. Cada casa tiene su dinámica, tal vez es en el momento antes de desayunar, y no tiene que ser un gran estudio bíblico, y el que lea la Biblia no tiene que ser un erudito que explique el pasaje, pero simplemente abrir la Biblia y tal vez leer un capítulo de ella. Tal vez se puede cerrar el momento con algún comentario entre todos o una simple oración. Y lo que vamos a experimentar es que el clima va a cambiar en casa. Es que el tema de conversación alrededor de la mesa también va a cambiar. Los diálogos se van a abrir y tal vez van a cambiar actitudes. Porque la Biblia dice de sí misma que es la espada del Espíritu Santo. Y Dios la utiliza justamente para producir cambios en nuestra vida. Así que ese es un anhelo grande, que la Biblia vuelva a ser central no solo en la vida individual, sino también en la vida del hogar. Muchas gracias, Rubén. Las palabras del director general de la Sociedad Bíblica Argentina, gracias. Que la Biblia vuelva a ser central en nuestra vida, pero también en el hogar. Damos muchas gracias y, por supuesto, en otras ocasiones vamos a tener aquí la visita y el aporte, y vamos a explorar, porque hay tanto para preguntarle a Rubén de la visión general de lo que está llevando adelante la Sociedad Bíblica. Seguimos, por supuesto, el programa no se acaba, seguimos hasta las 11 acompañándolo. Siga escribiéndonos, aquí por ejemplo Juan de aquí
aquí de Capital, dice, una pregunta es ¿por qué hay tantas versiones diferentes? Bueno, ahora después de la pausa vamos a tener otro entrevistado que va a poder hablar de responder esa pregunta. Y recuerde, siga en contacto con nosotros sugiriendo temas o propuestas que podamos abordar en estos programas. Ahora vamos a una pausa, un video muy lindo de una obra bíblica y nos reencontramos en unos minutos. Más de 200 cajas con la Biblia en COM esperan ser abiertas por la comunidad para derramar palabra de Dios en su propio idioma. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí ver logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Van a empezar a leer la palabra de Dios en su propio idioma. Los maestros dominicales podrán empezar a hacer sus materiales escritos por las lenguas propias. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma. Fue una experiencia tan emocionante porque yo pensaba ¿qué sería de mi vida pastoral si no tuviera la Biblia? Entonces verle la cara a los colegas pastores de que por fin tenían su Biblia en su idioma me produjo una emoción muy grande. Oh Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das. Umiuram pantonatiri natakan disira saya tenak natakan ini saya tenak nalan karakter malatik email di utara kan acik jadi unam sopiak uti disira yot nina mai karakter nachina gyapun saya nak soktek as wajib nito tapi kinok na kan maju kayok tinachikai namko. Nena, ya yo magini, jadi saya tenda nena la Biblia na isa ko nakagit. Sa bagay na tanakat na karwo, jadi kalotan na yakakipi, yakanapi, da sa isere ya kita nena rokso aktak. Se ala disiete, cerarera, itu na la Biblia, quiere enseñar. Kalau ditakan dikatakan dotik kami nih sino ke nandal kai kita kami ya tenda itakayan. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Emoción. Ahora sí podemos decir de que Dios es nuestro Padre, porque también habla nuestro idioma. Muy buenas noches nuevamente. Seguimos aquí en el programa La Puerta Abierta TV por Canal Luz. Para los que recién nos sintonizan, dirán quién es esta persona que está allí y no está el pastor Juan Pablo Bongarrá. Bueno, mi nombre es Cristian Franco, soy director de interacción de la Sociedad Bíblica Argentina y estamos aquí porque tanto el pastor Bongarrá como el equipo nos han cedido los lunes. En principio este año vamos a estar cada 15 días y el año próximo todos los lunes para hablar de lo que es la misión, los
los objetivos, los recursos que la Sociedad Bíblica Argentina tiene para usted y para su iglesia. Bueno, nos siguen llegando algunos llamados, usted puede llamar allí a los números o enviar un mensaje de correo electrónico también, y hemos propuesto la consigna de este programa que nos sugieran temas para tratar. Nosotros más o menos pensamos tratar algunos durante estos lunes, pero ideas, por ejemplo, recién nos preguntaban sería lindo hablar de los fundamentos de la palabra o por qué hay tantas versiones diferentes. Aquí también nos escriben, no dice el nombre, pero dice qué tal la versión Reina Valera, si es más fidedigna o no que otras. Una televidente de Moreno dice, mi mamá me regaló una Biblia que tenía dibujos pero la perdí y quisiera recuperar uno. Bueno, al final vamos a decir algo con respecto a eso. Otra vez, ¿por qué hay tantas versiones diferentes? Así que un poco vamos a tratar eso en estos programas, pero particularmente en las traducciones y los proyectos. Tenemos, recién tuvimos a Rubén del Re, director general de la Sociedad Bíblica, y ahora el privilegio recién llegado de Córdoba del director de programas de misión, el hermano Ernesto Lerch. Así que le damos una bienvenida. Buenas noches, Ernesto. Hola, Cristian. ¿Cómo te va? Muy bien. Un gusto estar aquí. Un gusto, agradecido por la invitación y un privilegio compartir algo de lo que hacemos con proyectos con la audiencia de Juan Pablo. Muchas gracias. Sí, claro. Ya has estado en este programa con Juan Pablo, ¿no es cierto? Sí, hablando de estos. Bueno, veíamos un video recién en esta pausa sobre la presentación de esta Biblia, que podemos hablar. Pero antes que eso, ¿en qué consiste programas de misión? Cuando uno dice, soy director de programas de misión, ¿qué abarca para nuestros amigos que están allí? Claro, para hacerlo simple, somos como facilitadores de los programas. O sea, hacemos que los programas se desarrollen. Entonces, cuando pensamos en un programa, pensamos primero en una necesidad, y esa necesidad se evalúa, pensamos en un modelo de intervención, y hacemos todo un presupuesto, un cálculo de viabilidad de cómo desarrollamos un proyecto que tiene un día de inicio y otro día de finalización. Y se desarrolla el proyecto, se buscan recursos económicos, humanos, de gestión, para completar el proyecto. Por ejemplo, este que vimos aquí, este video, es la culminación, la celebración por la llegada de la Biblia en idioma com a la comunidad allí. Fue un proyecto que tuvo un inicio y un final. Hoy nuestros hermanos de las comunidades com que tienen la Biblia pueden leerla en su lengua. Y esa es la... Interesante, porque ahora te voy a hacer más preguntas. De hecho, trajimos un ejemplar que ahora lo vamos a mostrar de la Biblia. Pero antes que eso, ¿qué proyectos así que se pueden mencionar brevemente hoy día lleva adelante esta dirección de programas de misión? Bueno, con toda la Sociedad Bíblica. Algunos que puedas mencionar, que los vamos a ir desarrollando en otros programas, pero así nuestros televidentes pueden decir, bueno, interesante, no sabía que algo así estaba ocurriendo ahora. ¿Cuáles? Bueno, uno de los focos de misión de las sociedades bíblicas son los pueblos que todavía no tienen toda la Biblia en su lengua. Entonces pensamos en los idiomas que hablan los pueblos originarios de Argentina. Entonces en Argentina tenemos una cantidad de pueblos y lenguas diversas, como en Pilagá, Mocoví, Chorote, Toba del Oeste, Huichí, Mapungún en el sur. Entonces, todas diferentes comunidades que hablan su lengua y no todas tienen la Biblia completa. La Biblia completa solamente la tienen la comunidad Huichí, en la lengua Huichí, y también la comunidad ahora Toba Com, Toba en la lengua Com. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de traducción para completar la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento en el idioma Toba del Oeste. Una comunidad que está a la vera del Pilcomayo, en la zona de Formosa, y nuestros hermanos terminaron la traducción del Nuevo Testamento por allá por el año 2008, por allí. En el 2010 se entregó el Nuevo Testamento y luego empezaron a los pedidos. La iglesia formalmente, la comunidad, hace notas, escribe a las sociedades bíblicas diciendo, necesitamos que nos ayuden a completar la traducción de la Biblia en nuestra lengua. Entonces, ante ese pedido, tratamos de ser sensibles y buscamos los recursos necesarios para llevar adelante la traducción. Los traductores son hablantes nativos de la lengua. Nosotros, desde afuera del mundo lingüístico y del mundo de la cosmovisión Toba, en este caso, buscamos los recursos necesarios, que son, por ejemplo, alguien que haga de consultor.
porque ellos traducen desde el castellano al toba. Un consultor que conozca los idiomas por los cuales fue escrita la Biblia, en hebreo, en arameo, en algunas partecitas, y en griego. Un especialista en eso. Un especialista en gestión de las sociedades bíblicas, un coordinador que lleve adelante el proyecto. Nos procuramos la capacitación del equipo. Y así se va trabajando capítulo por capítulo hasta completar la traducción. Bueno, estás adelantando algo que justamente quería preguntar. De paso, quiero mostrar aquí a cámara, esta es la Biblia que ustedes veían allí en el video. Se enfoca ahí, lo pueden ver. Y ahí está. Es con una foto del lugar donde recién veíamos celebrar a estos hermanos la llegada de la palabra de Dios. Y justamente cuando uno piensa en una traducción de este tipo, ya estás adelantando que tiene varios ingredientes, ¿no? ¿Qué se podría decir, además de la búsqueda de gente experta en los lenguajes originales de la Biblia? ¿Cómo es la llegada con las comunidades de los pueblos originarios? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se selecciona? Incluso si quieras contar testimonios, muy lindo también. Bueno, las misiones han llegado hace años, y varias de esas misiones se han preocupado primero en establecer un diálogo con la comunidad, es hacerse amigo de la gente, en establecerse allí y vivir con las personas. En palabras de uno de los líderes de misioneros, dice algo así como aprender a comer la comida, aprender a bailar sus danzas, aprender el idioma, aprender los motivos por los cuales se ríe, aprender por qué cosas preocupan a la gente, hacerse amigos, y entre ellos es aprender también la lengua. Y de a poco se empieza a traducir textos bíblicos, desde algunas porciones de la Biblia, a la lengua, por ejemplo, en este caso Toba Wichí, a la lengua destino que habla la comunidad. Entonces se empieza por frases, incluso se pone en audio muchas veces, como en una comunidad donde ancestralmente la oralidad primaba, no la escritura, tiene mucha más capacidad que nosotros de retener la voz, el audio, y de memorizarla. Les voy a contar una historia. Recuerdo de Berta, que me contaba que visitando los hospitales, ella grabó en un cassette un culto, y dejó el culto grabado en un cassette en una sala de un hospital. Y a la nueva visita, las hermanas, las personas que estaban internadas, si eran mujeres, podían repetir todo el culto de memoria, de las canciones, de las participaciones, de la lectura bíblica que se había hecho, la reflexión. Y entonces eso fue llamado la atención. Pero ¿cómo se aprendió de memoria todo el culto? Entonces empezó a surgir la idea, y si en lugar de grabar ese culto, grabo un salmo de la Biblia, por ejemplo, grabo un pasaje del Nuevo Testamento, se lo aprenderán de memoria, y así fue. Entonces, es un trabajo misionero de presencia, de estar presente allí en la zona, en la comunidad. Interesante también saber cómo trabajan, ¿no?, estos traductores locales. La Sociedad Bíblica Argentina logra hacer una asociación con quienes ya están trabajando, pero también facilita proveerle, por ejemplo, la tecnología o enseñarle cómo usar una computadora para luego poder llegar a este texto que tenemos aquí. ¿Cómo fue la reacción de los hermanos? Hoy hablábamos antes del programa y me mencionaba Ernesto que esta celebración que veíamos recién en el video es celebrar que se concluyó la Biblia. Algunos estaban emocionados y decían, por primera vez Dios nos habla en nuestro idioma. Imaginémonos lo que es eso en nuestro contexto, ¿no? ¿Cómo es la situación, por ejemplo, cuando una situación típica de traducción? ¿Dónde lo hacen? ¿En una oficina? ¿Debajo de un árbol? Porque nosotros aquí en un contexto urbano, o si usted no está mirando un contexto urbano, no estamos acostumbrados. Claro. ¿Cómo es? Bueno, vamos a empezar diciendo que la traducción es un proyecto a largo plazo. Demanda 10 años, 12 años, 15 años. Entonces, en ese largo plazo, hay todo un proceso de capacitación continua de los traductores, por una parte. Hasta el punto que decimos que cuando terminó la traducción, los traductores están capacitados para seguir trabajando y se les acabó el trabajo. Por eso, siguen colaborando en otros ministerios con la iglesia, haciendo traducciones de otro tipo.
pero varía según el contexto, según la comunidad. Por lo general, las comunidades están alejadas de las grandes zonas urbanas. Actualmente la comunidad Toba del Oeste, hay 5 traductores, los 5 traductores son empleados de la sociedad bíblica. Trabajan en relación de dependencia con la sociedad bíblica y reciben por su trabajo un sueldo, como recibimos cada uno de nosotros, proporcional a las horas que trabajan. Pero viven en Formosa, lejos allí. Entonces, en Churcal, por ejemplo, que es donde viven 3 traductores, Ana, Osvaldo y José, no hay luz eléctrica. Hay un generador que alimenta algunas horas y pone un poco de luz en la noche, algunas horas. Sobre todo cuando hay fiestas, el generador funciona. Y después a veces se acaba el combustible y el generador no funciona. Entonces, de eso ya tenemos una problemática de trabajo. Tampoco hay señal de internet, ni celular, ni posibilidad de llamar. Entonces, es una comunidad que está aislado de los sistemas de comunicación nuestros. Entonces, ¿cómo hacen para trabajar? Y bueno, yo diría, se las ingenian de 1000 maneras. Desde escribir en un cuaderno sus apuntes de traducción debajo de un algarrobo, hasta querer aprender a usar una computadora, animarse al teclado y abandonar la lapicera y usar los sistemas para los cuales estamos capacitándolos, que tienen que ver con un sistema que usan la mayoría de los traductores del mundo, que es el sistema de Paratext. Entonces ellos en Paratext tienen 4 o 5 traducciones o versiones de la Biblia diferentes, y partiendo de ellas es que hacen su propia traducción. Tarea que no es fácil. A veces demanda tiempo y tiempo y tiempo para hacerlo. No, y es interesante también ver el cuadro general, el cuadro global, porque hablabas de en otros lugares del mundo, y la Sociedad Bíblica Argentina es parte de una familia de, más de 200 sociedades bíblicas que están englobadas bajo las Sociedades Bíblicas Unidas. Claro, actualmente hay 400 proyectos de traducción en el mundo que dirigen bajo la órbita de las Sociedades Bíblicas Unidas. Muy interesante. Y locales, a nivel local, por ejemplo, este proyecto de la Biblia que vimos el video y la tenemos aquí presente, con esfuerzo local, con aportes de iglesias locales también. Sí, y también con aporte de dinero, ofrendas del exterior. En las sociedades bíblicas hermanas, que le llamamos, una asociación de Inglaterra, por ejemplo, de Estados Unidos, tienen sus donantes, creen en este proyecto de traducción, de que la Biblia tiene que llegar en un lenguaje que todos la puedan entender, y colaboran ofrendando. O colaboran también con talentos y con gestión de ayuda. Entonces, como capacitación, por ejemplo, de sus consultores. Hay un taller en Lima que viajan y se capacitan los traductores. Entonces, diferentes formas, la ayuda va y viene por todas partes del mundo. Es un trabajo de cooperación y de interacción continuo. Exactamente. Es decir, no, nadie es una isla. Ahora, cuando esta Biblia se entregó, me mencionabas antes del programa también, y es muy lindo poder compartirlo, quienes entregaban la Biblia a la comunidad eran, ¿quiénes? ¿La Sociedad Bíblica o una organización de afuera? ¿O ellos? Interesante. Ellos mismos. Claro. Porque la traducción, primero, es obra de los traductores que hicieron el trabajo. Pero por pertenecer a la comunidad, el dueño de la traducción es la propia comunidad COM. Son los Tobas, ellos son los dueños de la traducción. Ellos hicieron el gran trabajo de traducción, el gran desafío de poner la expresión en su lengua, de una expresión que venía en otra lengua, que era entendida a medias, porque el castellano para todos es su segunda lengua. Su segunda lengua, que han aprendido luego cuando entraron en la parte escolar. Entonces, la traducción es de ellos. Y el gesto de entrega fue así. Los traductores entregaron una Biblia a la iglesia Toba, y otra Biblia a la Sociedad Bíblica, que allí estuvo Rubén del Rey recibiendo el ejemplar. Pero ese es el gesto que quisimos mostrar, y de acuerdo con ellos. Ellos hicieron el trabajo y la Sociedad Bíblica lo recibimos como regalo de trabajo de más de 12 años de acción allí. Y es una muestra concreta de lo que hablábamos con Rubén en el primer bloque, de esta misión y este anhelo que propone integrar, no que somos una gente, la Sociedad Bíblica Argentina,
extraño o ajeno a la iglesia, sino que es la propia iglesia, y en este caso sirviendo a la iglesia para que logre tener un recurso que ahora, bueno, ya ahora Dios habla en su idioma, como decía emocionado uno de los hermanos, ¿no es cierto? Ernesto, ¿qué desafíos hoy presenta el área de traducciones que quizás puedas compartir brevemente en 2 minutos y por los cuales podrían orar los hermanos y hermanas que nos miran, que ven el programa, pero también cómo pueden participar? Porque alguien tal vez dice, bueno, yo además de orar quisiera hacer algo, ¿qué puedo hacer? Pues ahí está la posibilidad. Se puede colaborar de muchas maneras. Nosotros cuando hablamos de proyectos, la palabra difícil que ponemos allí son los riesgos y las barreras que tiene para que el proyecto se cumpla, se pueda llegar a buen puerto y la Biblia pueda estar en manos de toda la comunidad. Entonces, hay barreras que tienen que ver con los caminos, como la comunicación que mencionamos recién, la vida familiar de cada traductor, porque nosotros somos y vivimos en comunidad y no nos podemos aislar de nuestra cosmovisión y nuestra manera de ser del trabajo que realizamos. Entonces, vivir en un lugar donde, por ejemplo, es difícil el acceso al médico y tener que a lo mejor postergar el viaje a ir a ver un dentista por 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué pasa con eso? Va produciendo cierta problemas de salud, entonces eso puede frenar la traducción. Entonces hay diferentes barreras que tienen que ver con lo humano, con las barreras de la propia cosmovisión de trabajo. Aprender a trabajar en equipo fue un gran desafío, eso, porque la cosmovisión toba, cuando alguien opinaba del trabajo de alguien, daba a suponer que estaba opinando de la persona, no del trabajo de alguien. Entonces, el equipo tuvo que aprender a superar esa barrera, que estaba opinando sobre el trabajo, no estaba opinando sobre mí, por ejemplo. Así que, si yo tengo que de contarles algo y decirles algo, ¿qué puede hacer la comunidad? Primero, yo creo que estar atenta a que existe comunidades aborígenes en nuestro país, porque la mayoría los ignoramos. Sí, son como invisibles para al resto de la sociedad. Ellos existen y hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, de la cosmovisión, de la manera de ser, de la manera de presentarse, de la manera de considerar, por ejemplo, lo privado, de la manera de leer la Biblia. Yo aprendí a leer la Biblia con Rafael, que es uno de los traductores aquí que actualmente está trabajando con sociedades bíblicas, la manera de leer la teología. Por ejemplo, él me decía, esto no es entendible para mi comunidad que un padre entregue para que maten a su hijo. No digo, para mí tampoco es entendible. Pero ya como lo aprendimos, como lo aceptamos así, pensando en la actitud de Dios con su Hijo Jesucristo, ¿no? Como lo aceptamos así, él, al entender cabalmente cómo en su lengua y volver a leerlo, no, esto en nuestra lengua no, es difícil de transmitir, es difícil. Nadie va a aceptar eso. Y bueno, y el hecho de orar, sí. El hecho de tenernos presentes visualmente, sí. El hecho de ofrendar, es decir, de invertir, si lo queremos poner en esos términos, para que el proyecto siga desarrollándose, por supuesto que también, porque sí lo necesitamos. Ernesto, justo alguien de Jujuy, dice José de Jujuy, ¿cómo puede adquirir la Biblia que acaban de presentar para un hermano toba que la quiere leer? Y eso da pie para también cómo participar en esto. En un caso ahí puntual, que José, gracias José por escribirnos, así de Jujuy. De paso nos están llegando mensajes, yo mientras hablo con Ernesto veo que aquí empiezan a llegar de Chaco, de Corrientes, de distintas partes del país, y en este caso Jujuy, bueno, uno de los pilares de este trabajo es justamente participando, adquiriendo los materiales, ¿no? Es verdad, es verdad. La Biblia está disponible en todas las casas de la Biblia del país. Entonces, sobre todo en Resistencia, porque la mayoría de la comunidad toba está en el Chaco, ahí en Rosario también, comunidad, pero en Chaco y Formosa, pero en el local nuestro de las sociedades bíblicas, la Casa de la Biblia Resistencia, ahí pueden disponer, pero pueden comprar en Salta, pueden comprar en Córdoba o pueden comprarla aquí en Buenos Aires.
Cuando uno aporta, adquiere una Biblia, está aportando a todo esto que menciona Ernesto. Y es importante esto porque a veces está la cuestión de, bueno, ¿por qué tengo que comprar una Biblia? O alguien por allí nos preguntaba que por qué vienen... Estos son productos o ediciones nacionales con esfuerzo nacional que son... Entra el dinero y sale el dinero en misión. Es decir, ese es uno de los propósitos grandes de la Sociedad Bíblica Argentina. Por eso cuando usted hace un aporte de este tipo, decir, bueno, voy a comprar un ejemplar de la palabra para regalar, o para el estudio personal, la lectura personal, uno está aportando a todas estas cosas que luego uno lo puede ver en esos preciosas imágenes de gente celebrando tener ahora que Dios le hable en su idioma. Ernesto, el programa daría para mucho más, los minutos vuelan, pero vamos a volver a tenerlo de entrevistado aquí, de visita. Está en Córdoba, además es director de la Casa de la Biblia en Córdoba. Un saludo para todos los de Córdoba y cordobeses que están en distintas partes del país. Pero vamos a seguir teniendo ahora. Al igual que hicimos con Rubén, allí está la cámara, y nos gustaría un minuto, que le dejes un mensaje, un saludo, una palabra a los amigos que nos están mirando. Sí, quizás siguiendo con la misma línea de pensamiento de que planteó Rubén, y a partir de una pregunta que surgió allí, ¿cuál es la versión mejor o por qué hay tantas versiones? Yo me parece que diría que la mejor de las versiones, la mejor de las traducciones es la que se lee. Entonces, el valor está en leer la Biblia. El valor está en acercarse a su mensaje y tratar de ser fiel a su contenido y tratar de prestar atención a porque Dios nos habla a través de la Biblia. Jesús se revela a través de ella. Así que la invitación es a leer la Biblia en comunidad, a leer la Biblia en familia, a leerla personalmente, y a partir de allí Dios nos va a hablar. Me va a hablar a la familia, va a hablar a mi vida personal, va a hablar en las situaciones que tengan que enfrentar, porque Dios se revela a través de su palabra. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, vamos a vernos en otras ocasiones. Y ahora vamos a seguir leyendo mensajes, pero ya que hablamos de esta realidad, de la traducción y de esta Biblia, este proyecto concluido, queremos escuchar la palabra de alguien que trabajó directamente, uno de los traductores. Así que vamos a dar paso en una pequeña pausa, no se vaya del aire, que ahí tenemos este testimonio conmovedor y luego seguimos. Con la terminación, o sea, el cierre de la traducción del Antiguo Testamento en COM, hacía 3 meses, 4 meses atrás, que nos dijeron que ya podemos llegar a la final, debemos llegar a la final. Entonces consulté con mis hermanos, sí, dijeron sí. Ya vamos a llegar a la final de la traducción. Así que bueno, esos días no sentía nada todavía, pero cuando vinieron los hermanos ya pudimos traducir todos los libros que faltaban. Y el último versículo que terminamos de traducir, me emociona. Terminamos de traducir. Me levanto de las sillas de la computadora, mis hermanos sentados acá, al lado mío, y me lavo. Gloria a Dios, gracias Señor, le dije. Y ellos míos que se sorprendieron, me miraron así, le dije, hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor, cerramos, terminamos la traducción de la Biblia, que años veníamos luchando para poder terminarlo. Y bueno, ellos ahí recién como que pensaron, bueno, sí hermano, este es el día que el Señor nos regaló para poder terminar, dijeron ellos. Y bueno, y así, y ahí empecé a tener esa alegría, ese gozo, que no lo tenía dentro de los tiempos de la traducción, no lo tenía mucho, tenía ese deseo, esa fe en terminar, pero no sentía casi esa profunda alegría, gozo, porque todavía tenemos que hacer, todavía tenemos que mejorar, todavía tenemos que hacer esto, y todo eso. Pero cuando llegó ese día que terminamos,
ahí me llegó la alegría y el gozo grande. Y bueno, y ayer, porque hablamos de la presentación de la Biblia, antes de eso sentía en mi casa, me divertía con mis nietos, con los gurises en casa, dando gracias al Señor por ahí, contento, gozoso, porque vamos a presentar la Biblia. Y ayer al venir ya tenía eso, como que volaba mi pensamiento, con una alegría grande que tenía, juntar a los hermanos, tienen que estar, hermanos, tienen que vamos para que lo vean, así la animaba. Y bueno, y anoche, no tenía palabra para dar gloria al Señor, para dar la gloria a nuestro Señor y la gracia a nuestro Señor. La alegría, el gozo tan grande que tengo. Dormí a las 3 de la mañana, me acosté acá. Vine, estuve con mi hijo, nos tomamos mate, quedamos, hablamos de esto y bueno, los otros se fueron y yo a las 3 de la mañana ya me fui a acostarme. Alegría, ese gozo de terminar la Biblia. Realmente es conmovedor. Escuchamos a Pedro Medina, uno de los traductores de esta Biblia, de la cual hablábamos al Tobacom. Realmente es conmovedor ver cómo el esfuerzo de hermanos propios de las comunidades de pueblos originarios, puesto en una conjunción, en una asociación con otras iglesias, con misiones que están trabajando, llega a dar como producto o como edición final un texto que la gente ahora puede utilizar en este mismo momento. Ahora aquí en Argentina esas comunidades están leyendo la palabra de Dios en su idioma, en su primera lengua, la lengua del corazón. Y esto también motiva a que, como decíamos hace unos instantes con Ernesto, cómo uno puede participar. Bueno, nos acaban de escribir, dice, somos voluntarios, felicitaciones, seguimos el programa, y son voluntarios de la Sociedad Bíblica Argentina. Esa es otra forma de participar. Sumarse. Mencionábamos que hay 8 casas de la Biblia en el país, que son salas de difusión y servicio donde uno puede encontrar los recursos que tiene la Sociedad Bíblica, pero también hallar no solamente textos impresos, sino, bueno, conocer, participar, decir por qué motivos puedo orar. Y justamente ahora vamos a mencionar una noticia con respecto a una de estas casas de la Biblia, pero es también servir como voluntario. La Sociedad Bíblica, unida a las iglesias, por supuesto, como sierva de las iglesias, desempeña distintos proyectos en el país, no solo de traducciones, sino también varios programas de misión, de servicio, así que contáctese. Seguimos aquí en el programa unos minutos más, no terminamos todavía. Nuestras vías de contacto son, bueno, el teléfono de siempre es el 011 código de Buenos Aires 4568-6667, y también nos pueden enviar mensajes por WhatsApp, bien moderno lo nuestro, aquí inaugurado por el pastor Juan Pablo Bongarrá y su gran equipo de La Puerta Abierta TV. Es el 15 60 41 35 85, y si escribe desde otra parte que no sea Capital Federal, por supuesto antepone el prefijo número, el 011. Recibimos, como decíamos recién, distintos llamados, preguntas, sugerencias de temas que podríamos tratar, algunos también muy entusiasmados con esta posibilidad de tener un contacto semanal. En este año, como dijimos, va a ser quincenal, pero con la Sociedad Bíblica Argentina, y orando y apoyando. Particularmente queríamos dar algunas noticias en este último espacio del programa antes de despedirnos y saludarnos hasta la próxima vez, pero algunas de las noticias que tenemos en breve. La primera es el jueves 11 de agosto. Este jueves se va a abrir la nueva Casa de la Biblia en Resistencia, en la provincia de Chaco. Esta es una de las 8 casas que mencionábamos, y el propósito de la idea es, bueno, estar más cerca de usted, allí que está en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, que puedan tener un centro de donde uno puede recurrir. Y la dirección de la nueva Casa de la Biblia en Resistencia, y de paso a todos los amigos chaqueños y correntinos, como dije, que nos están mirando, es Donovan 174, allí en Resistencia. Por supuesto, en nuestra página web, en el Facebook, podrá encontrar más información, pero lo animamos a que a partir de este jueves, si está cerquita, pueda asistir a la inauguración. Va a estar presente el pastor Juan Pablo Bongarrá,
así que va a poder estrechar un abrazo, decirle siempre estamos ahí. Hace 12 años seguimos el programa por Canal Luz. También nuestro hermano Rubén del Rey, distintos miembros del equipo tanto local como nacional. Pero esta es una forma también de poder acercarse la sociedad bíblica, acercarse y acercándonos, ¿no?, para servir. También, otra de las noticias interesantes, hablábamos mucho de interacción. Dios mediante, el miércoles 17 de agosto, en breve, vamos a comenzar en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Biblia que se encuentra en Almagro, un curso titulado bajo el nombre de Teleios, que significa perfecto en la palabra de Dios, en el idioma griego. Y vamos a desarrollar distintos cursos. Antes de hablar puntualmente del que vamos a hacer este miércoles 17 de agosto, un poco la visión de esto. En todas las casas de la Biblia y en distintos espacios del país vamos a ofrecer, en acuerdos con distintos ministerios, organizaciones, recursos para que usted pueda acercarse, aprender más de la palabra y ver cómo interactuar. Rubén del Rey al principio del programa mencionaba la necesidad de que la palabra de Dios vuelva a ser central en nuestra vida, en nuestra iglesia, pero también en nuestro hogar. Y uno tiene el texto bíblico y dispone de distintas versiones, pero ¿cómo leerlo? ¿Cómo aplicarlo a la vida? Esto es diferente a los seminarios bíblicos, que siguen teniendo su lugar y los apoyamos, o la formación que la propia iglesia local da a los hermanos que asisten y se congregan. Este es un aporte de la sociedad bíblica para poder interactuar. De hecho, le hemos puesto espacios de interacción bíblica. Así que, si nos sigue en el Facebook y en la página de internet, o nos escribe al email contacto@biblica.org, podrá enterarse más de estos cursos. Tenemos uno proyectado en la Casa de la Biblia en Rosario, también en la zona de la Patagonia, allí en Trelew, vamos a comenzar otro espacio de interacción bíblica. Así que anótese, pregunte, escríbanos, para eso estamos, para servir. Y otra de las noticias o anuncios interesante, que está por aproximarse el Día del Niño en Argentina. Y alguien justo nos decía, bueno, yo en mi niñez tenía una Biblia. Yo mismo recuerdo cuando era pequeño y estaba allí en una situación difícil familiar, mis padres separándose, vivía en Rosario en ese momento. Recuerdo yo estar a los 8 años, hace 31 años, motivado y fortalecido por materiales producidos por la Sociedad Bíblica Argentina en momentos muy difíciles de mi niñez. Así que al acercarse el Día del Niño, qué lindo es poder regalar a su hijo, a su nieto, sobrino, una Biblia para los niños. Y la Sociedad Bíblica Argentina tiene mucho para ofrecer, la página web, o también al acercarse a una de las casas de la Biblia podrá encontrar más. Muy bien, leemos algunos saluditos más y ya vamos a concluir. Alguien nos escribe, a ver aquí, nos escribe de Tucumán. Adrián Flores, de Tucumán, dice: qué bueno, qué gozo es ver a los hermanos celebrando que tienen una nueva traducción de la Biblia. Otro mensaje dice: soy de la provincia de Buenos Aires, de Coronel Charlone, me llamo Graciela, tengo la Biblia de estudio. ¿Y qué otra Biblia de estudio me aconsejarían? Bueno, hay muchas. Lo principal es acercarse al texto bíblico con un corazón abierto, encontrar una versión que le habla al corazón de uno, comparar versiones, pero ya vamos a ir en los distintos programas hablando de esto. Estela de Deán Funes, Córdoba, nos dice: muy lindo programa, la palabra de Dios transforma vidas. En este primer programa veo que recibimos muchas flores. También queremos mover algunas inquietudes, que nos escriba con preguntas, que de hecho algunas hay y las vamos a estar respondiendo de forma luego personal. Lo que decíamos al principio del programa es esto, queremos tener una vía de comunicación. Así que el próximo lunes, de aquí a 15 días, vamos a tener otra temática, también en torno a la palabra de Dios, para poder seguir explorando juntos esta posibilidad. Y al cerrar el programa, al concluir, permítame hacer un cierre recordando las dos partes que tuvimos hoy. En primer lugar, el director general Rubén del Rey nos hablaba de qué es la Sociedad Bíblica Argentina, casi 200 años de servicio en el país, que por momentos acompaña al lado de la iglesia, por momentos tiene que abrir nuevos campos, en otros estar allí atrás apoyando, pero que la Biblia vuelva a ser central en nuestro hogar. Y Ernesto, con los programas de misión
de la traducción, de la necesidad de celebrar. Y vimos esos 2 videos celebrando lo que significa tener que Dios hable en el idioma del corazón. Y cómo orar y cómo apoyar. Y él nos decía, Ernesto, bueno, además de orar y orar concretamente por personas que son invisibles en general en la cultura. No los vemos en la publicidad, en la vía pública, no los vemos dando grandes mensajes desde una tribuna, pero están allí, son nuestros hermanos. Y al participar en la Sociedad Bíblica Argentina, con la oración, adquiriendo los recursos y materiales, uno está apoyando directamente la obra, en este caso de traducción. Y en otros programas vamos a tener más información al respecto. Pero antes de concluir y saludarnos y seguir juntos, permítanme a mí dejar una palabra para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de interacción bíblica, hablamos de leer el texto de la Biblia, pero buscar principalmente a Jesús en las páginas de la Biblia. A veces nos confundimos y de ahí se generan tantas, altercados o diferencias de opinión, y a veces el cuerpo de Cristo sufre por ese tipo de cosas. Pero si buscamos a Cristo en todas las páginas de la Biblia, el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, apuntando a la venida del Señor, y luego el Nuevo Testamento como un reflejo y como una doctrina, enseñanza práctica, pero también profunda de cómo acercarnos y vivir esa vida plena, vamos a lograr lo que todos anhelamos, que es ser Biblias abiertas. Ayer justamente un pastor me decía, y le decía a los hermanos en su congregación, recuerde que esta semana usted va a ser la Biblia que mucha gente va a leer. Y mucha gente se va a acercar al texto impreso de la Biblia o digital o como querramos aproximarnos en cuanto al formato, porque primero vio a alguien que ama a Dios, pero que conoce a Jesús y lo refleja. Que esta sea nuestra oración, nuestra práctica, a lo largo de todos los programas, y que podamos acercarnos a Jesús a través de la Biblia para poder ser Biblias abiertas. Que Dios le bendiga, gracias por permitirnos estar en su hogar, y le damos un saludo cálido desde aquí, desde el programa La Puerta Abierta Televisión. Gracias.